Estoy quebrado, pero sigo acumulando Bitcoin. Parece una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo alguien sin dinero decide invertir en el activo más escaso del planeta? Esto es porque descubrí que estar en ceros en el sistema fiat no significa lo mismo que estar en ceros en Bitcoin. Y esa diferencia puede marcar quién queda atrapado en la deuda y quién construye patrimonio en la próxima década. Así que la pregunta real no es cuánto tiene hoy, sino si está dispuesto a entender por qué cada satoshi acumulado ahora puede ser su mayor decisión financiera. En fiat, estar quebrado significa dependencia total. El sistema está diseñado para eso. Bancos que le cobran por un sobregiro mínimo, tarjetas de crédito que lo mantienen pagando intereses, inflación que erosiona su salario incluso antes de que llegue a sus manos. Todo está construido para que lo poco que tenga se esfume. Y lo más grave, para que lo acepte como normal. Porque cuando uno cree que estar en ceros es el estado natural, deja de cuestionar la raíz del problema. Con Bitcoin, la lógica cambia. Puede estar en ceros en fiat, sí, pero cada vez que logra liquidez, por pequeña que sea, y la convierta en satoshis, no está simplemente gastando. Está construyendo un muro entre su futuro y un sistema que lo quiere atrapado en deuda. Aquí es donde está la paradoja. En fiat, estar quebrado es una sentencia. En Bitcoin, estar en ceros es un punto de partida. Piensen cómo opera el sistema actual. Los bancos mantienen menos del 3% de los depósitos que reciben. El resto lo prestan, lo multiplican y lo convierten en deuda. Si apenas una fracción de clientes decidiera retirar su dinero mañana, todo colapsaría. Y aún así, nos dicen que allí está lo seguro. Esta grieta se hace evidente cuando uno compara con Bitcoin. Aquí no hay letras pequeñas, no hay sobregiro ni rescates. O lo tiene o no lo tiene. Y esa simplicidad es lo que incomoda, porque obliga a enfrentar la verdad. La riqueza no está en números inflados en una pantalla, sino en poseer un activo que no puede ser impreso con un clic. El problema es que los gastan en un sistema que premia la deuda y castiga el ahorro. Bitcoin revierte esa ecuación. Cada satoshi acumulado es una decisión consciente, una victoria contra la inercia del gasto. Entonces, ¿qué es peor? ¿Estar quebrado en fiat o nunca acumular nada en el único activo que no se evalúa con el tiempo? Lo fascinante es cómo cambia la mentalidad. En fiat, gastar parece inevitable. Cada sueldo viene marcado por facturas, intereses, comisiones. Uno termina trabajando para mantener un sistema que se alimenta de su ansiedad. Con Bitcoin, hasta una pequeña compra cambia la perspectiva. Un portátil de $1000 deja de ser un simple gasto. Pasa a ser una fracción de Bitcoin que quizás no pueda recuperar después. Ese cambio de óptica es radical, porque por primera vez, cada decisión de consumo se mide contra la posibilidad de acumular un activo finito. Así incluso quien no tiene mucho, deja de sentirse un simple consumidor y empieza a actuar como alguien que protege. No riqueza aún, tal vez, pero sí soberanía. Y esa es la semilla de la libertad financiera, porque la verdadera pobreza no es estar en ceros, es seguir alimentando un sistema que asegura que siempre se queda allí. Ya vimos que estar quebrado en fiat es una condena, pero estar en ceros en Bitcoin es un punto de partida. Ahora vamos a ponerlo en perspectiva con números concretos, porque no importa cuánto tenga hoy, lo que importa es cómo actúe en la próxima década. En 2013, alguien compró un Bitcoin completo por $100 por unidad. Pocos meses después, cayó a $70. Parecía un error garrafal, pero años más tarde, este mismo Bitcoin llegó a valer más de $60,000 y hoy en día está por encima de los $112,000. Ahora traslada esa lógica a hoy. No hace falta comprar un Bitcoin entero. Claramente que si se puede hacerlo, es mucho mejor. Pero si hoy acumula $100 y en los próximos meses el precio se multiplica por 3, esos 100 se convierten en 300. Si se repite en el siguiente ciclo, hablamos de 900. No parece una fortuna, pero es el inicio de un efecto compuesto que solo existe porque la oferta es limitada. Ahora imagínelo así, pero con cantidades más grandes. Y aquí está el punto. Incluso quienes compraron en los peores momentos de ciclos pasados, terminaron ganando con el tiempo. Porque lo que se castiga no es entrar tarde, sino no entrar nunca. Entonces, prefiere estar en el momento perfecto, o empezar a construir mientras otros siguen dudando. Si algo ha demostrado Bitcoin en 15 años de historia, es que cada ciclo establece un piso más alto que el anterior. Lo vimos en 2013, 2017 y 2021. Las caídas fueron brutales, pero nunca volvieron al punto de origen. Esa es la diferencia con fiat. Mientras su dinero en el banco siempre vale menos con el tiempo,
Bitcoin se ha revalorizado en horizontes largos. Ahora imagine, usted acumula de manera constante $20 a la semana durante 10 años. Son un poco más de $10,000 invertidos en una década. En fiat, esa suma apenas se defiende de la inflación. En Bitcoin, con el historial de crecimiento, podría transformarse en varias veces esa cantidad. No es magia, es la consecuencia matemática de un activo que no puede inflarse artificialmente. Y aunque nadie puede garantizar cifras exactas, la historia es clara. Cada ciclo, el tiempo premia al paciente. Y aquí surge la verdadera pregunta. ¿Tiene la paciencia para dejar que el tiempo trabaje para usted? Muchos creen que la solución a empezar con poco es buscar multiplicadores rápidos en altcoins. La narrativa siempre es la misma. El nuevo Bitcoin, el proyecto que subirá 100x este mes. Y sí, algunas lo lograron, pero la mayoría cayó un 95% o más y nunca volvió. Con Bitcoin la volatilidad es dura, pero la trayectoria es ascendente. Con altcoins, la volatilidad suele ser devastadora y la trayectoria descendente. La diferencia es estructural. Bitcoin tiene 21 millones inquebrantables. Una altcoin puede cambiar reglas, emitir más tokens o perder comunidad en meses. Y por eso, incluso con capital limitado, la mejor decisión para quien empieza en ceros no es perseguir fuegos artificiales, sino construir sobre cimientos sólidos. Eventualmente, cuando ya conozca mucho más del mundo cripto, tal vez podría destinar una pequeña cantidad de su portafolio a ciertas altcoins, pero no esperan un pelotazo que lo haga millonario de la noche a la mañana, porque lo que importa no es cuánto suba rápido, sino qué activo sigue vivo dentro de 10 años. Lo más transformador no es solo el potencial económico, es cómo cambia su mentalidad. Cuando empieza a acumular satoshis, cada gasto se mide distinto. Ya no ve un celular de $800 como un simple precio, lo ve como una fracción de Bitcoin que tal vez sea más valiosa en el futuro. Ese pequeño ajuste mental es lo que educa de verdad. Deja de pensar como consumidor y empieza a pensar como protector. Cada satoshi guardado es una elección consciente, un voto silencioso por su futuro. Y eso ocurre incluso si hoy sus finanzas en fiat dicen cero, porque en Bitcoin cada semilla plantada hoy puede convertirse en un árbol que lo proteja mañana. Llegamos a la raíz del problema. No es solo cuánto gana o cuánto gasta, es el sistema en el que juega, porque el dinero fiat fue diseñado para que incluso cuando aumentan sus ingresos, siempre sienta que está quebrado. Cada peso, cada euro o cada dólar que recibe ya viene con descuento. La inflación lo erosiona antes de que pueda usarlo. Las cuotas de crédito se llevan a otra parte, y los bancos convierten sus depósitos en deuda que genera más ganancias, para ellos, no para usted. El resultado es un ciclo donde siempre corre detrás. Ahorra, pero lo que ahorra pierde valor. Paga deudas, pero los intereses crecen más rápido. Trabaja más horas, pero el poder de compra sigue cayendo. Eso no es un error del sistema, ese es el diseño. Un juego donde usted siempre queda un paso atrás. Y aquí está la pregunta incómoda. ¿De qué sirve ganar más si el dinero en el que ahorra vale cada vez menos? Bitcoin rompe ese ciclo porque no puede inflarse. No hay un banco central que imprima más. No hay un comité que cambie las reglas para salvar a unos pocos. Es matemáticamente limitado. 21 millones de unidades. Eso obliga a pensar distinto. Cada satoshi acumulado no es solo un número en una pantalla. Es tiempo y energía que no se devalúa con una decisión política. Y lo más importante, está en sus manos, no en las de un tercero. Las altcoins juegan otro rol. Muchas son innovaciones, experimentos o apuestas tecnológicas. Algunas han sobrevivido y creado valor, como Ethereum o XRP por ejemplo. Otras, con propuestas brillantes, terminaron perdiendo fuerza, no porque fueran malas, sino porque carecían de la misma resistencia estructural. Entonces, la decisión no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo que puede ser pasajero y lo que nació para perdurar. El sistema fiat le vende comodidad, pagos automáticos, créditos preaprobados, descuentos exclusivos. Pero toda esa comodidad tiene un precio oculto, lo mantiene en deuda y le roba la urgencia de acumular. Bitcoin hace lo contrario, no es cómodo, es implacable. Lo obliga a pensar, ¿de verdad quiero gastar algo hoy que podría ser más valioso mañana? Ese tipo de incomodidad es lo que educa y es lo que construye disciplina. Porque ahorrar en fiat es una carrera perdida contra la inflación. Ahorrar en Bitcoin es un acto de resistencia contra ese ciclo. Y aquí es donde casi todos se equivocan. Confunden incomodidad con riesgo, cuando en realidad es la base de la libertad. Cuando empieza a acumular Bitcoin, algo cambia de raíz. Cada gasto se vuelve una decisión consciente. Cada ingreso, una oportunidad de fortalecer su posición.
Cada Satoshi una semilla para el futuro. Y lo más poderoso es que no necesita grandes cantidades. Lo que necesita es constancia. Un flujo pequeño pero sostenido en el tiempo tiene más valor que la ilusión de un golpe de suerte. Esto lo saca de la lógica de la pobreza perpetua del fiat, porque aunque su cuenta bancaria siga en ceros, su cartera de satoshis se convierte en un recordatorio de que está construyendo soberanía, no solo saldo. Muchos creen que empezar en ceros es una desventaja, pero en Bitcoin estar en ceros puede ser la mayor ventaja, porque significa que no tiene nada que perder en un sistema que ya está roto, y tiene todo por ganar en el único activo que sigue funcionando cuando los demás fallan. En el sistema fiat, empezar sin nada es casi una condena. El banco no le presta, el crédito se vuelve más caro, y cualquier error se paga con intereses imposibles. Pero en Bitcoin la lógica es otra. No importa si comienza con 5, 50 o $500, la red no discrimina. No hay un historial de crédito que lo persiga. Lo único que cuenta es la constancia. Cada satoshi acumulado es suyo. No depende de aprobaciones externas ni intermediarios que decidan si lo merece. Esa neutralidad es lo que convierte a Bitcoin en una herramienta única para quienes empiezan desde abajo. Entonces, ¿y si lo que siempre vio como una desventaja es en realidad su mayor punto de partida? Imagine dentro de 10 años mirar hacia atrás. No importa si hoy están ceros. Lo que importará será si aprovechó ese tiempo para acumular, aunque fuera un poco, porque la adopción de Bitcoin globalmente aún es mínima. Ya está empezando, es cierto, pero en términos históricos seguimos en la fase equivalente a los años 90 de Internet. En ese entonces, pocos imaginaban que el correo electrónico sería indispensable. Hoy no podemos vivir sin él. Este es el poder de estar temprano, incluso si comienza con casi nada. La diferencia marca la visión, no el tamaño de la inversión inicial. Lo que parece insignificante hoy puede ser un patrimonio significativo mañana, pero solo para quienes se atrevieron a empezar cuando la mayoría seguía dudando, porque la verdadera pregunta no es cuánto puede acumular ahora, sino qué estará acumulando cuando los demás finalmente despierten. La tentación de esperar siempre está allí, esperar a que el precio baje, esperar a tener más ingresos, esperar a que sea más seguro. Pero la historia de Bitcoin demuestra que quienes esperaron, pagaron más. En 2013 muchos pensaban que $100 ya era caro. En 2017, $10,000 parecía una locura. En 2021, $69,000 parecía el fin del camino. Hoy todos esos precios parecen un regalo, y dentro de unos años probablemente lo mismo ocurra con los precios actuales. El costo de esperar no está en el dinero que no gastó, está en el tiempo que no aprovechó para acumular. Entonces, ¿cuánto tiempo más está dispuesto a regalarle al sistema fiat antes de empezar a construir su independencia? Acumular Bitcoin no es solo una estrategia financiera, es una transformación personal. Lo obliga a pensar a largo plazo, lo aleja de la gratificación instantánea y lo acerca a la construcción paciente. Esa disciplina se convierte en una ventaja invisible, porque mientras la mayoría sigue atrapada en ciclos de deuda y consumo, usted entrena su mente para pensar en décadas, o al menos en una década. Ese es el verdadero salto, dejar de vivir mes a mes y empezar a construir año tras año. No se trata de magia, se trata de convicción. Y convicción es algo que cualquiera puede tener, incluso si hoy están ceros. Volvamos al inicio. Dije que estoy quebrado, pero sigo acumulando Bitcoin. Y lo repito porque no es una contradicción. Es una paradoja que explica mejor que nada la diferencia entre vivir en fiat y construir en Bitcoin. En fiat, quebrado significa dependencia. No puede pagar, no puede ahorrar, no puede salir del ciclo de deuda. En Bitcoin, quebrado significa otra cosa. Significa que todavía no tiene mucho, pero cada satoshi que acumula deja de ser una promesa y se convierte en propiedad real. Esa diferencia redefine la palabra, porque lo que el sistema llama pobreza puede ser en realidad la base de la independencia. Si tiene visión, paciencia y disciplina, estar en ceros no es el final, es el inicio. Porque estar en ceros hoy no es un destino, es una oportunidad disfrazada. Así que sí, estoy quebrado en fiat. Mi cuenta bancaria no impresiona a nadie, pero cada satoshi que guardo me recuerda que no estoy quebrado en futuro. Por eso sigo acumulando, porque la quiebra es temporal. La dependencia, en cambio, puede ser para siempre. Y yo ya tomé mi decisión. Prefiero estar en ceros en fiat que estar vacío de futuro. Y si tal vez algún día alguien me pregunta por qué lo hice, responderé lo mismo que digo ahora, porque descubrí que la verdadera pobreza no era quedarme sin dinero, sino seguir confiando en un sistema diseñado para que nunca lo tuviera.